Bueno. Ya. Buenos días, la Iglesia Bíblica les da la bienvenida a todos ustedes. Gracias a Dios porque estamos aquí para poder aprender de la palabra del Señor y que nos ayude por el resto de nuestras vidas. Vamos a empezar el culto. ¿Se gustan poner de pie, por favor? Y vamos a hacer una oración de bienvenida. Bueno, Señor Padre bendito, cuántas gracias te damos a ti, Padre bendito, que eres el Dios verdadero, el Dios del universo, Señor Padre bendito. A ti te alabamos, Padre bendito, te damos la gloria y la honra, porque eres el omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito. Gracias, Señor mío, por poner tu mirada en nosotros, Señor Padre bendito, en todos tus hijos, Señor, sin merecerlo, Señor mío, pero por gracia has puesto tu mirada. Gracias porque nos has hecho coherederos tuyos, Señor Padre bendito. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo tú nos ves, Padre bendito. Gracias, Señor Padre bendito. En esta mañana quiero pedirte que tú dirijas, Padre bendito, las alabanzas, el culto, el servicio, Señor Padre bendito, que sea para gloria y honra tuya. Que tú pongas palabras en el pastor, Padre bendito, para que nos siga explicando y enseñando, Padre bendito, acerca de Corintios, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, y por los que faltan por venir, pon en su corazón que vengan, Padre bendito, y si no pueden venir, que los cuides donde quiera que estén, Señor Padre bendito. También gracias por dejarnos ver la luz del día, por dejarnos despertar, por disfrutar esta mañana fría también, Señor mío, gracias. Y que nos des sabiduría y inteligencia para poder entender tu palabra, Señor mío, esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Vamos, Proverbios 20, vamos a leer. Prevalecerá, aunque se levante guerra, tu Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida y la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar
A capela desde el Sí. principio. Hay pandero. Que lo exalte en nuestras gargantas. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás. Como yo cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad, a la humanidad, a la humanidad. Amén. Esa todavía no. Amén, amén, hermanos. Pues bueno, vamos a agarrar 5 minutos para tomarnos un café, un té y sigue el platillo fuerte. Adelante, hermanos. ¿Ya todos tienen boletín? Por poco y no alcanzan silla. Una pregunta, a ver, díganme ustedes, los casados, cuando te casas, ¿puedes seguir viviendo como si fueras soltero? Obviamente, ¿verdad? Hay un cambio, ya no puedes seguir viviendo como si fueras soltero, que llegan los amigos por ti a sonsacarte y se te hace fácil irte y ya ni avisas si vas a regresar o no, ya llegas cuando, ¿verdad? Ya no puede uno, ¿por qué? Porque ya has adquirido un compromiso, ¿no? Tristemente a veces hay casados que se comportan como si todavía fueran solteros y eso no puede ser así. Sí, entiende uno que no puede uno vivir como si fuera uno soltero, o sea, eso es lo que tiene uno que entender primeramente cuando te casas, que ya no vas a poder vivir como si fueras soltero, nada que primero los amigos y la familia muy bien, gracias, no comió, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con lo que vamos a ver hoy? Pues que también de alguna manera debe haber, como cristianos, debe haber un cambio en nuestra vida. Ya no podemos seguir viviendo como si fuéramos incrédulos, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, miren, para agarrar un poquito de contexto, porque el pasaje que nos toca hoy es un pasaje realmente cortito. Y a veces uno piensa, está cortito, no voy a tener ningún problema, pero a veces ya cuando empiezas a leerlo y a examinarlo, terminas luchando con el texto de, caray, ¿cómo está aquí la cosa? ¿Sí? ¿De qué es? A ver, si yo les pregunto, ¿de qué es de lo que ha venido hablando Pablo
en esta segunda carta, hasta donde hemos avanzado, los 6 primeros capítulos. Básicamente, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Sí? De sus ministerios. Exactamente, Pablo está demostrando o tratando de demostrar, argumentando que su ministerio, su apostolado es genuino, que realmente él es un apóstol de Dios. Pero ¿por qué Pablo tiene que estarse defendiendo? Ya lleva muchos capítulos avanzando, que se está defendiendo, argumentando, justificando, en fin, todo, tratando de demostrar que él es un verdadero apóstol. ¿Por qué? Pues porque había enemigos que lo estaban atacando diciendo que él era un apóstol made in China, o sea, pirata. No, sí, que no tenía credenciales, sus cartas credenciales, como los pseudoapóstoles que se hicieron pasar, que llegaron y se infiltraron en la iglesia de Corinto. Si ustedes recuerdan, la primera carta a los Corintios y esta segunda son bien diferentes. ¿Por qué? Porque en la primera carta Pablo está tratando de problemas específicos que hay en la iglesia, como era la división, como era el incesto, como había las demandas entre hermanos, problemas en cuanto a la cena del Señor, abusos, dudas en cuanto a cómo debe ser el matrimonio, la soltería, dudas en cuanto a los dones espirituales, dudas en cuanto a el regreso de Cristo, la resurrección, etcétera, ¿no? Pero en esta carta no está tocando problemas de ese tipo, está hablando prácticamente hasta aquí de los ataques del que está siendo víctima Pablo, lo están atacando, ¿sí? Ahora, ¿por qué se está defendiendo? Porque lo están calumniando. O sea, ¿a ti alguna vez te han atacado? ¿Han hablado mal de ti? No es nada agradable que anden estando hablando mal de ti, y sobre todo cuando es injustificadamente, ¿no? Que tú dices, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué estás haciendo en casa, no? Cosas así. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos ayude, porque no está tan sencillo el pasaje. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, primeramente, Padre, muchas gracias por habernos permitido despertar en esta mañana, Señor, que tú nos regalas en tu gracia. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos con el único deseo de honrarte, glorificarte, conocerte más, Padre, de honrar a tu persona, Señor. Y, Padre, reconocemos delante de ti que, pues, como mentes caídas que tenemos y finitos que somos, pues a veces hay pasajes que nos cuestan trabajo entender. Este es uno de ellos, Padre, donde te pido que me ayudes a explicarlo con toda fidelidad al texto, y a cada uno de nosotros que nos des un corazón sensible, abierto, enseñable, y sobre todo, Padre, que podamos poner en práctica lo que aprendamos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos cristianos conforme al llamamiento que tú nos has hecho. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Pues hoy vamos a ver unos cuantos versículos nomás, que abran sus Biblias. Ya sé que luego no me entienden en español, así que se los voy a decir en Open Your Bibles para que me entiendan. En el capítulo 6, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y llegamos hasta el 13. Y vamos hoy a leer unos cuantos, que es del 6:14 al 7:1. Y vamos a ver cómo no está tan sencilla la cosa. Vamos a leer, mis hermanos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Poquitos versículos, ¿verdad? Miren, ¿qué fue lo último? En el 6:13, bueno, desde el 6:11,
para que veamos dónde está aquí el problema. Dice 6:11, observen, esto es lo último que viene diciendo Pablo, ¿sí? Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué es eso lo que viene diciendo Pablo, lo último que está diciendo? En otras palabras, él está diciendo a los corintios, quiéranme. Dice, yo tengo un corazonzote tan amplio que hay lugar para todos ustedes. Yo los amo de verdad. Ustedes son los que me están volteando bandera, no me quieren, ¿sí? Lo que tienen que hacer para corresponder a este gran amor es abran sus corazones hacia mí para que me quieran. Porque si hay amor, ¿cómo se dice? De aquí para allá, ¿cómo se dice? Recíproco. Si hay amor recíproco, ustedes van a creer que verdaderamente lo que yo les digo es por su bien. Pablo quiere convencer a los corintios de que Pablo los ama realmente para que puedan confiar en él. ¿Sí? Tú no confías en alguien que tú dices, no, este no me quiere, ¿cómo va a creer si yo sé que no me quiere? Pero cuando tú le demuestras a alguien que sí lo quieres, entiendes que lo que te dice es por tu bien. Bueno, eso es lo último que acaba de decir Pablo, ¿sí o no es cierto? Y luego aquí dice, no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Como que se salió del tema, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Dice, se salió del tema. De todo esto que acabamos de leer, tú dices, ¿y dónde encaja esto con lo que él viene diciendo de que abran su corazón? Ahora vean lo que dice el 7:2, que ahí es donde otra vez parece que vuelve a lo que estaba. Lo que dejó inconcluso en el 6:13, lo retoma en 7:2, donde dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ahí retoma otra vez su ruego que le está haciendo a los corintios, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿dónde encaja todo esto que dice? ¿De dónde se salió acaso del tema? Pablo parece como que se salió del tema porque estaba hablando de quiéranme, admítanme, crean en mí, y de repente dice, no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Ahora, ¿de dónde está tomando Pablo esta metáfora de no unáis en yugo desigual? A ver, miren, por ahí va la cosa, pero para empezar, Pablo dice, la escritura dice en Deuteronomio 10:22, no recuerdo exactamente la cita, donde dice en la ley de, bueno, Armandito que es el bueno en el Antiguo Testamento, dice, no podrás arar buey con asno, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice así? En la ley de Moisés decía, prohibía que los israelitas pusieran un burro con un buey a arar la tierra. Dice, no, eso para que ellos aren les ponían algo que se llama un yugo. ¿Sí saben lo que es un yugo? Una pieza de madera donde unen a los dos animales y los dos van tirando, pero deben de ser dos bueyes. Y la ley de Moisés prohibía que pusieran un buey con un asno. ¿Por qué? No jalan, para empezar, no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo paso, no jalan parejo. Entonces, ¿qué hacen? Se están lastimando uno al otro, ¿sí? Uno está cargando más, el otro se está atrasando y lo está jalando y tú me estás deteniendo. Y terminan los dos lastimándose, ¿sí? Por eso la ley prohibía que se hiciera eso. Entonces, ¿pero qué tiene que ver ahora con lo que viene diciendo? O sea, Pablo está hablando ahora de agricultura, ¿sí? O dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto si eso es en el Antiguo Testamento y aquí estamos en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Pablo se sale? Porque miren, ahorita vamos a ver. Querer poner dos animales de ese tipo es tener problemas en el trabajo. Pero aquí hay dos imperativos. No sé si detectaron que Pablo da dos imperativos. Uno en 6:14 y el otro en 7:1. En 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandato. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el segundo mandato es en 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ahí está el otro imperativo, de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay dos mandatos. Entonces, el primer mandato es a no formar yunta con los incrédulos, ¿sí? Porque el segundo mandato depende del primero. Si no cumples el primero, no vas a poder cumplir el segundo mandato. Entonces, el primer mandato es a no hacer yunta con los incrédulos, ¿sí? Ahora lo que tenemos que definir es qué es una yunta, ¿sí? Ya
entendiendo que Pablo saca esta metáfora del Antiguo Testamento, pero ya ha aplicado a nosotros que es una yunta, ¿sí? Entonces podemos decir que Pablo está usando esta metáfora para referirse a cualquier tipo de participación conjunta que moldea significativamente tu identidad, ¿sí? En otras palabras, hacer yunta con alguien es tomar su identidad, ¿sí? Tú tienes tu propia identidad, te empiezas a juntar con alguien y terminas adoptando la identidad de él. O sea, en otras palabras, te estás volviendo como él. Ya estás ahí formando una yunta, ¿sí? ¿Me explico? Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Termina uno pensando igual que él. ¿Me explico hasta aquí? Eso es hacer una yunta. Cuando tu identidad es absorbida por la identidad de otro. A lo mejor tú eras muy bueno, te empezaste a juntar con puro pelafustán y al ratito ya andas tú de pelafustán también ahí. Estás haciendo ahí una yunta con él. Ahora, algunos piensan que el versículo dice, no unáis con los incrédulos en yugo desigual, está hablando del matrimonio, ¿sí? Como pensaba Pati ahorita, así pensaba yo. Pero cuando pones a analizar a fondo el pasaje, Pablo no está hablando del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habría hablado del matrimonio antes. Ahora, por el contexto, no viene hablando de problemas matrimoniales, ¿sí? Entonces, otros, o sea, no casarse con un incrédulo es parte del mandato, ¿sí? Es como una aplicación. Pero lo importante es qué tenía Pablo en mente cuando dijo, no os unáis con los incrédulos en yugo desigual. Estaba Pablo pensando en no te cases con un ferrocarrilero, no con un incrédulo. No está pensando, no indica que él. Otros piensan que se refiere a que no debes de hacer negocios con gente incrédula, ¿sí? Pero tampoco viene Pablo hablando de eso. Entonces la cosa, lo primero que tenemos que definir es, ya vimos qué es hacer yunta. Otra, tenemos que definir quiénes son los incrédulos, ¿sí? Porque miren, hay algo que se llama hermenéutica, ¿sí? Que es la interpretación correcta de la Biblia. En la hermenéutica hay una regla, todo versículo tiene nada más un significado, uno nada más. ¿Y cuál es ese significado? Pues lo que el autor quiso decir en el momento en que lo escribió, lo que él tenía en mente, lo que su audiencia original entendió. Ahora, aplicaciones, hay muchas aplicaciones. La aplicación de no casarse con un incrédulo, de no casarse con un incrédulo, viene a ser una aplicación de algo que es más general. No podemos reducir este mandato a que Pablo está hablando de no te cases con un incrédulo, ¿sí? O no hagas negocio con un incrédulo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir es quiénes son los incrédulos. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Porque si Pablo se está refiriendo a todo aquel que no es creyente, pues entonces está diciendo no te juntes con ninguno que no sea cristiano, ¿sí? ¿Me explico? Si lo interpretamos así, que Pablo tiene en mente a todo aquel que no es cristiano. Entonces Pablo está diciendo, no te unas con nadie que no sea creyente. Pero ¿será que eso es realmente lo que estaba diciendo Pablo? Podemos decir definitivamente que no se está refiriendo a eso Pablo. Entonces, porque miren, acuérdense lo que dijo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 del 9 al 11. Dice así Pablo, se van a acordar, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Si Pablo se está refiriendo a toda clase de incrédulos, pues Pablo dice, pues te vas a tener que salir del mundo, porque a fuerza tenemos que convivir con gente incrédula, a fuerza, ¿sí? A veces hasta en tu misma familia hay incrédulos, ni modo que ya no te les hables porque son incrédulos. En el trabajo hay incrédulos, en la escuela hay incrédulos. Tu vecino a lo mejor es incrédulo. Entonces dice Pablo, no se junten con fornicarios. Dice, pero no me estoy refiriendo a los del mundo, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, definitivamente, en base a esto, Pablo no está diciendo que rompas con el mundo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Pablo nunca está instando a que te apartes de la sociedad, ¿sí? Mismo Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, tenemos que estar en el mundo, y en el mundo hay mucho incrédulo, ¿sí? Entonces, ¿a quién se está refiriendo Pablo? ¿Qué quiso decir?
Aquí lo único que nos ayuda es el contexto, ¿sí? Porque Pablo no está hablando de las relaciones de la iglesia en el mundo, sino de las relaciones dentro de la iglesia. Viene hablando de un problema interno en la iglesia, que eran los pseudoapóstoles que estaban causando problemas. Bueno, mira, hay otra cosa. Hay otros que piensan que está refiriendo a cristianos descarriados. Pero Pablo nunca les dice incrédulos, nunca le dice incrédulo a un cristiano, porque se estaría contradiciendo, o es cristiano o es incrédulo. Más bien les dice, como dice, niños en Cristo, bebés en Cristo, desobedientes, pero nunca les llama incrédulos. Esa palabra incrédulo indica algo, que a quién se está refiriendo, ¿sí? Miren, este problema de la separación se ha ido a los extremos. Algunos piensan, porque lo malentienden, que está diciendo, no te juntes con nadie que no sea cristiano, ¿sí? Se van hasta el extremo, ¿sí? Y otros, por el contrario, hacen yunta con Juan de las Pitas, con quien sea. Pero hay que usar discernimiento. ¿Cuándo debo aplicar la regla del yugo desigual? Pero para poderla aplicar necesito entender qué quiere decir Pablo exactamente, ¿sí? Entonces, unos piensan que se refiere a todos, otros piensan que Pablo se está refiriendo a aquellos que continúan comiendo carne sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la primera carta de los Corintios maduros? No tienen nada de problema que coma carne. A ellos son los que débiles, no entienden esto. Pero el contexto tampoco indica que Pablo venga hablando que su preocupación sean los corintios maduros que comen carne. Tampoco en el contexto no indica nada de eso. Es por eso bien importante que entendamos el texto dentro del contexto general, ¿sí? Porque si lo sacamos de contexto, entonces, si por ejemplo, eso es lo malo de no predicar expositivamente, versículo por versículo, porque estás agarrando el contexto. Si predicáramos temáticamente, y yo voy a predicar sobre el matrimonio o sobre el noviazgo, digo, pues la Biblia dice que no te debes casar con un incrédulo. Bueno, eso es una aplicación, pero eso es lo que realmente... Cuando Pablo escribió eso, él estaba pensando en el matrimonio. Ya había hablado de los problemas en el matrimonio. Es más, había dicho, la mujer creyente no se separe del marido inconverso, ¿sí? ¿Por qué? Es la única oportunidad que tiene de poder ser salvo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Y esto nos lo va a decir el contexto de lo que viene hablando la carta. ¿Cuál era la preocupación de Pablo realmente? Que un creyente se case con una inconversa o viceversa. Está preocupado porque algunos siguen comiendo carne. No se ve en nada de lo que hemos avanzado que Pablo tenga esas preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente le está preocupando a Pablo entonces, en lo que hemos visto? Exactamente. Los enemigos que se infiltraron y que están dentro de la iglesia, que lo andan desacreditando y están dividiendo a la iglesia. Eso es el contexto de lo que está. Entonces, por el contexto podemos llegar a la conclusión de que Pablo está hablándole a los que están apoyando a sus enemigos. Y les llama incrédulos, porque Pablo llega a la conclusión. Miren, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy el apóstol Pablo y Armandito es un falso apóstol que se ha infiltrado aquí. Entonces, Armandito llega y mete aquí sus falsas enseñanzas y me divide a la iglesia. Yo les estoy diciendo, Armandito es el falso, yo soy el bueno, y bueno, ¿sí? Entonces, unos recapacitan, se arrepienten y ya se vienen de mi lado. Pero hay otros que siguen con Armandito. Entonces, Pablo les está diciendo a los de su equipo que no se junten con los que andan apoyando a Armandito. ¿Por qué? Porque son incrédulos, ¿sí? Esa es la conclusión. Entonces, aunque incrédulo implica a todo el que no es creyente, en este contexto Pablo se está refiriendo a los que están apoyando a los enemigos dentro de la iglesia porque la están dividiendo. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Entonces Pablo les está ordenando a los creyentes genuinos y fieles que reconozcan su ministerio y se aparten de aquellos, ¿sí?, que se están poniendo del lado de sus oponentes. Y les está llamando incrédulos, ¿sí?, porque están bajo la influencia de Satanás. Entonces ya vimos, primero por el contexto, a quién se está refiriendo Pablo, ¿sí? Entonces, aunque este pasaje lo utilizan muchas veces para decir que un cristiano no se debe casar con alguien que no sea cristiano, es correcto eso, pero no es el significado
que Pablo tenía en la mente. Eso es una aplicación, ¿sí? Aplicaciones, vamos a ver que hay muchas aplicaciones, pero el significado es uno nada más, lo que el autor quiso decir. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, el pasaje no está hablando ni de asuntos sociales ni de asuntos civiles, ¿sí? Porque si uno entiende que Pablo está diciendo que no te juntes con los incrédulos, pues entonces yo creo que eso le pasaba a Kiko el chavito, del chavito que no me junto con la chusma, ¿se acuerdan? Pareciera que así debemos de entenderlo, y tristemente algunos lo entienden así, que eso es lo que está diciendo Pablo, y entonces chusma, chusma, y no se juntan con nadie, ¿sí? Y entonces tienen la mentalidad de que un cristiano nada más debe de ir a una escuela cristiana, nada más debe convivir con cristianos, ¿sí? Y como si los cristianos tendríamos que vivir en una burbuja, porque los demás son del mundo, no son. Pero mi pregunta es, si entonces el evangelismo, ¿dónde queda? Si te juntas con puro cristiano, ¿a quién le vas a testificar? ¿Nos vamos a estar evangelizando entre nosotros mismos? Entonces, forzosamente tienes que convivir con creyentes, con gente no creyente, porque si no, ¿a quién le vas a evangelizar? Pero vamos a ver que una cosa es compañerismo y otra cosa es evangelismo, ¿sí? Vamos a ver qué es realmente lo que quiere decir Pablo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver entonces que ya vimos lo que es hacer yunta, que adoptes la identidad de otra persona, ¿sí? Que no es compatible con tu llamamiento, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya vimos ahora a quién se está refiriendo Pablo al decir incrédulos. Por el contexto se está refiriendo a los que están infiltrados ya dentro de la iglesia, por el contexto. Aunque el término incrédulo obviamente abarca a todo el que no es creyente, ¿sí? Pero luego dice que somos el templo de Dios. Pablo dio razones de qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, qué parte tenemos con ellos, qué concordia. O sea, en esas citas que está haciendo Pablo del Antiguo Testamento, en otras palabras, está diciendo, hay incompatibilidad, ¿sí? Hay incompatibilidad. Entonces, hay cosas que son incompatibles en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Pablo está haciendo un llamado a la pureza, porque dice, porque somos el templo de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia es el templo de Dios. Cada creyente es el templo de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia no es una institución más dentro de la sociedad, ni tampoco es una institución de asistencia social o de beneficencia, donde simplemente existe para suplir las necesidades de otros. Ese no es el propósito de la iglesia, ¿sí? Cuando dices el templo de Dios, se está refiriendo a que es la familia de Dios, ¿sí? Unida por una identidad común en Cristo y reunida alrededor de su adoración común y su temor del Señor Todopoderoso. Entonces, Pablo llama a limpiarnos de todo lo que contamina nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Por qué razón? Por las promesas que nos ha hecho. Ahí está una motivación. Dios nos ha hecho promesas. Promesas que ya muchas están cumplidas y hay otras que están aún por cumplirse. Entonces, Pablo nos está llamando, ¿sí?, a limpiarnos de toda cosa que nos contamine. Ahora, si yo me caso con una mujer incrédula, ¿sí?, me va a contaminar, ¿sí? Si yo hago un negocio con un creyente, con un inconverso, me va a contaminar. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, ¿sí? A lo mejor haces negocio con alguien que no es creyente, él va a quererlo hacer todo en base a puras tranzas, ¿sí? Va a buscar, no le va a importar a quién se lleve entre las patas, él le gusta hacer tranzas con tal de ganar, o sea, no tiene escrúpulos, te va a afectar. Si te casas con tu pareja es inconversa, te va a afectar también, porque van a ser como dos animales en yugo desigual, terminan lastimándose mutuamente, ¿sí? Ya sabemos cómo es esto de los yugos desiguales, ¿sí? Entonces, el llamado de Pablo es a no hacer yunta con incrédulos para no contaminarnos. Jeremías dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo les digo, es necesario, ¿sí?, testificarles a los inconversos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que te estés volviendo como ellos. No sé si me explique, o sea, vamos a poner que en tu cuadra ya hay una bolita ahí de que está puro maleantón echando trago y todo. Tú sientes la necesidad de testificarles, ¿sí?
tienes que a fuerza establecer una relación con ellos para poder testificarles. Pero eso es una cosa, que tu motivación sea evangelizarlos, y otra cosa es que ya estés al rato ahí con ellos, tú también echando trago ahí en la calle y todo, te estás volviendo como ellos y te está afectando tu vida espiritual. Entonces por eso Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque a veces resulta al revés, queriendo testificarles termina uno convirtiéndose a ellos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Entonces, cuando ya adoptas una identidad que no es compatible con tu llamamiento como cristiano, ya hiciste yunta con esa persona, ¿sí? Entonces aquí el llamado de Pablo es a examinarnos nosotros, ¿sí? ¿Con quién estamos haciendo yunta? ¿Sí? Si estamos adoptando identidades que no son compatibles con nosotros. Entonces, hay una cosa, es que es compañerismo o evangelismo. Compañerismo, la Biblia dice, tenemos que tener compañerismo con los creyentes, pero, ¿sí?, con los incrédulos hay que tener evangelismo. Porque sí se entiende la razón por qué Pablo está diciendo esto. Fíjense, Pablo les está diciendo lo último que les cae decir: quiéranme, que abran su corazón, ensanchen su corazón para conmigo. Pero lo primero que tienen que hacer es no se unan en yugo desigual, o sea, ya no te sigas juntando con esos, ¿sí?, con esos incrédulos que están metidos dentro de la iglesia y que están causando división. Ahora, cuando estamos diciendo incrédulos dentro de la iglesia, no estamos hablando de cualquier incrédulo, porque aquí puede entrar alguien que no es creyente y es bienvenido. Pero si es alguien que quiere dividir la iglesia, entonces es un incrédulo que ya es mala influencia para otro. Y eso sucede a veces en las iglesias. Llegan gentes con otras ideas y todo, y te dividen una iglesia. Entonces Pablo está diciendo el llamado. La única forma de que ustedes puedan ensanchar su corazón, ¿sí?, es que se limpien de toda impureza. Y para empezar, lo que primero que tienen que hacer es no hagan yunta con incrédulos, ¿sí? No adopten sus identidades. O sea, no termines convirtiéndote como uno de ellos, porque eso era el problema que estaba pasando en Corinto. Los corintios estaban aceptando las enseñanzas de esos falsos apóstoles y estaban rechazando las enseñanzas de Pablo. Pablo les hace ver: yo soy un legítimo apóstol, los quiero, ¿sí?, y lo que quiero es que ustedes me quieran a mí, pero para que me quieran, lo primero que tienen que hacer es no se unan en yugo desigual con incrédulos, que se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia, ¿sí?, para que puedan limpiarse de toda contaminación y crecer en santidad. En otras palabras, si uno no cuida sus relaciones, es muy difícil que uno pueda crecer en santidad, ¿sí? ¿Me explico? O sea, si yo me junto con alguien que su amistad o esa comunión que tengo con esa persona me va a incitar a estar desobedeciendo a Dios, Pablo está diciendo: eso es mala influencia. De eso tienes que desligarte, ¿sí? Porque si no lo estás evangelizando, te estás exponiendo. No sé si me estoy explicando de qué es lo que realmente está diciendo Pablo. No está diciendo: no les hables a todo aquel que no sea creyente, no tengan ningún tipo de trato. No, está diciendo: tienes que evangelizarlo, ¿sí? Pero una cosa es evangelizarlo y otra cosa es que termines tú volviéndote como él. Que al rato ya no vean ninguna diferencia los que te observen entre ti y esa persona. Dices: yo los veo igual a los dos. Uno es creyente, el otro no es creyente, pero yo los veo igual a los dos. O sea, ¿qué diferencia hay? Entonces, eso es lo que el llamado que está haciendo Pablo, ¿sí? Entonces, a veces malentender este pasaje es de compañerismo o evangelismo. Hay que saber cuándo es compañerismo y cuándo debe ser evangelismo. Compañerismo, creyentes. Evangelismo, incrédulos. Porque a veces más bien queremos hacer evangelismo entre los creyentes y tenemos compañerismo con los incrédulos, o sea, haciéndonos como ellos, y terminamos convirtiéndonos a ellos. Ya lo dice el dicho: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, Pablo, en conclusión, entonces, ¿Pablo está hablando aquí de matrimonio? Gracias, hermano. No está hablando de matrimonio, pero aplica al matrimonio. Aplica al matrimonio, que no se debe uno de casar con alguien que no comparte tu fe, ¿sí? Entonces, no está hablando tampoco de que no hagas negocio con un incrédulo, porque van a hablar diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, Pablo está haciendo un llamado, pero esas son aplicaciones. En el significado original, Pablo se está refiriendo a aquellos que están causando división dentro de la iglesia. A grado tal que Pablo les dice: de plano son incrédulos,
Con ellos no hagan ningún trato, no den oídos ya, no se junten con ellos, ¿por qué? Contaminan. Por ejemplo, si tú tienes un vecino familiar que sea, digamos, testigo de Jehová, tu responsabilidad es testificarle de Cristo, ¿sí? Pero si tú empiezas a adoptar la mentalidad de ellos y que te estás juntando con, no corres el riesgo de que al rato tú estés pensando igual que, no, pues Jesús no es Dios, porque estás bajo una influencia nociva. Entonces, que quede claro, una cosa es compañerismo, tener compañerismo, y otra cosa es evangelismo, cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que realmente Pablo no se ha salido del tema, porque él viene hablando de que ámenme, admítanme, ¿sí? De repente parece que se sale Pablo del tema y que luego regresa al tema, ¿sí? Cuando entendemos realmente el significado del pasaje, es que Pablo no se ha salido del tema, nunca se ha salido del tema, más bien está diciendo que para que lo quieran a Pablo, que ensanchen su corazón, tienen primero que dejar de hacerle caso, que ya no se sigan identificando con los incrédulos, porque les está afectando su mentalidad, ¿sí? Y de esta manera se purifiquen. Y entonces ya una vez que él aclara esto, regresa al 7.2, admitirnos, recibirnos, a nadie hemos agraviado, regresa a lo que aparentemente dejó inconcluso, pero no es que se haya salido del tema, más bien apoya con argumentos por qué debe haber separación entre los incrédulos y los creyentes. Entonces, que quede claro, Pablo no está diciendo que no te juntes con los incrédulos, ¿sí? Lo que está diciendo es que no hagas yunta, y hacer yunta quiere decir adoptar la identidad del otro, ¿sí? Ese es el significado, lo demás ya son aplicaciones. A veces uno puede hacer yunta hasta con el internet. A lo mejor dices, no, yo no tengo amigos, o sea, físicamente no, pero si estás haciendo yunta con el internet, digo, y no porque el internet sea malo, pero luego a veces hay tanta basura que afectan miren, a veces yo veo que en el grupo mandan cosas que yo hago un llamado, tengan cuidado con lo que mandan, porque a veces mandan lo que son verdaderas herejías y parece que nadie se diera cuenta, ¿sí? Entonces, uno en lugar de estar leyendo la Biblia o teniendo comunión con gente que te sabe explicar la Biblia, parece que todo su discipulado lo reciben de internet. Y no es que sea malo, pero Pablo lo dice, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Pero a veces si no sabemos qué es lo bueno, ¿cómo puedo yo examinarlo todo? Filtrándolo por la palabra de Dios. Pero luego ahí veo cada barbaridad que mandas que tú dices, y lo mandan al grupo y todo. Entonces, cuando vean a eso que están mandando algo que no es bíblico, denunciémoslo, decir, perdóname, pero ¿de dónde sacas todo esto, no? Digo, porque es por el bien del grupo, ¿no? Entonces queda claro realmente qué es lo que quiso decir Pablo aquí. Está claro a quién le está llamando. Nos explica qué es hacer yunta. Nos explica a quién se está refiriendo cuando dice incrédulos. Y nos está dando las razones por qué. Porque no es compatible con nuestro llamamiento, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debe de analizar en qué áreas de nuestra vida debemos aplicar esto del yugo desigual, ¿sí? ¿En qué áreas de mi vida? O sea, ¿qué relaciones para mí pueden representar un yugo desigual? Miren, por ejemplo, mis amigos de la infancia, de toda la vida, de hace 50 años. Una vez nos reunimos y estuvimos hablando, Danis, otro que es cristiano, contra los que no eran cristianos. Y uno de los que no son cristianos dijo, sí, está bien, volvemos a reunir, pero pues ya hablamos de otra cosa, ¿no? Vamos a reunirnos en un bar o echarnos unos tragos que no sé qué. Entonces, si uno dijera, voy a ir con ellos con el fin de evangelizarlos, bueno, podría justificarse, pero si voy a ir a estar echando tragos con ellos y ni siquiera estoy hablando de Cristo, no estoy adoptando su identidad que ellos, no estoy haciendo un yugo desigual. Entonces, cosas por el estilo hay que evitar. Ya les digo, como casado ya no puedes llevar la vida de soltero, pues lo mismo es como creyente, estás casado con Cristo, no puedes seguir llevando tu vida como si fueras un incrédulo. Ese es el llamamiento que hace Pablo. Entonces, la única manera de crecer en santidad es que rompas con todas aquellas relaciones que son nocivas para ti. ¿Te quieres casar con un incrédulo? Pues la Biblia dice, no unáis en yugo desigual como aplicación. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Va a afectar tu manera de pensar. Van a tener sus hijitos y uno lo va a querer bautizar, el otro que a la escuela dominical y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces siempre va a haber, si aún en matrimonios que son creyentes ambos cónyuges, ¿sí? Hay problemas, ¿qué no será cuando
uno de los dos no es creyente. O de plano cuando ninguno es creyente, sálvese el que pueda. Así que el llamado de Pablo es a examinar nuestras vidas, y eso solamente lo sabe uno, ¿no? ¿Qué áreas de mi vida estoy haciendo un yugo desigual? Estoy adoptando identidades que no corresponden con el llamamiento que el Señor me ha hecho. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, ¿sí? Que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, Señor, para poder llevar vidas que vayamos creciendo en santidad, Señor. Sabemos que en la santidad siempre hay obstáculos, y muchas veces esos obstáculos son los yugos desiguales que entablamos con ciertas personas, ciertas cosas, ciertas situaciones que no nos ayudan a crecer en nada, Señor. Ayúdanos a identificar nuestras relaciones, cómo nos estamos relacionando con aquellos que no son incrédulos, que podamos discernir cuándo debemos aplicar el yugo desigual y cortar por lo sano, cuándo debemos seguir evangelizando, Señor. Ayúdanos a discernir cuando ya estamos dejando de evangelizar y estamos ya más bien adoptando actitudes que no son dignas de un hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Verdad? Y hacemos del Señor hacemos de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar este canto que se llama Hasta ayer. Los temores que había en mí desapareciendo están al fin, pues hoy Jesús te conocí, fue tu luz que inundó todo mi corazón. Las tinieblas ahuyentaste de mí, pues hoy Jesús te conocí. Al fin pude yo entender tu gran amor. Tu paz al fin la siento en mí, gracias Jesús. Y hoy Jesús, qué criatura nueva soy en ti. Haz de mí lo que te plazca, oh Dios, pues desde hoy ya tuyo soy. Qué criatura nueva soy en ti. Haz de mí lo que te plazca, oh Dios, pues desde hoy ya tuyo soy, ya tuyo soy. Amén, amén. Bueno, el siguiente paso, oración por la ofrenda. ¿Puedes orar, por favor, por la ofrenda? Gracias. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre, muchas gracias te damos, primeramente porque permites y nos llamas tus hijos. Nos permites ser tus hijos, Señor. Gracias por permitirnos despertar el día de hoy y estar aquí delante de ti, Señor, en las alabanzas y escuchando de tu palabra, Señor, para alimentarnos. En esta hora te pedimos por la ofrenda, Señor, que sabemos que es necesario para la iglesia. Te lo pedimos, Señor, para que tú la bendigas y tú la hagas rendir el dinero, Señor.
Gracias te damos. Danos un corazón alegre, Señor, y bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Amén, amén, amén. Bueno, avisos, testimonios. ¿Algún testimonio, una petición? Ah, sí, mira. Déjame pongo, es que no había visto los. Ah, sí, Vivi. Si algo nos motiva a continuar en la lucha, es que tenemos un Dios de pactos, ¿verdad? Que lo que Dios dice, lo que Él promete, lo cumple. Y en eso descansamos. Vamos a terminar con este canto.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Jamás seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, en la gracia y el perdón, se deleita en otorgar mi Salvador y mi Señor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo
Bueno, pues vamos a hacer la oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y te damos las gracias a ti, Padre bendito, que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito, la gloria y la honra es para ti, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor mío, por habernos aceptado como tus hijos, por haber puesto tu mirada, Padre bendito. Te pido por los que la vas a poner que sea pronto, Señor, Padre bendito. Gracias porque nos das la oportunidad de poderte alabar, Señor mío. Gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor mío, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por las palabras que pusiste en Juan Carlos, Señor mío. Te pido que podamos llevar todo lo que aprendimos, Señor mío, que oremos día a día, Señor, Padre bendito. Sabemos que la oración es fuerte, Padre bendito, y es importante, Señor mío, por tantas cosas y necesidades que hay en el mundo, con los vecinos, nuestros parientes, nuestros hijos, Señor mío. Que oremos, Señor, Padre bendito, como lo manda, Señor mío, para que puedas escuchar nuestras oraciones, Señor mío. En esta mañana, en esta tarde, Padre Santo, te pido que podamos disfrutar este domingo, Señor mío, con nuestros seres queridos, Señor mío, que podamos hacer lo que tenemos pensado hacer, si es tu voluntad, Padre Santo. Que nos sigas proveyendo de trabajo, de salud, Padre bendito, de un alimento, Señor mío, durante hoy y la semana que viene, Señor Padre Santo. Gracias, que nos vayamos gozosos, Señor Padre bendito, de haber estado aquí, Señor mío, en tu presencia. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.